La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras del convento de Santa Catalina, dibujando coloridos dibujos sobre los viejos suelos de madera. La hermana Margarita caminaba despacio por el pasillo, el rosario tintineaba suavemente con cada paso. A sus 72 años, sus movimientos eran cuidadosos y pausados, pero sus ojos aún conservaban un brillo que décadas de silenciosa devoción no habían apagado. Se detuvo en la entrada de la capilla, como hacía cada mañana, y su mirada se posó en el piano de cola que descansaba en un rincón. Era un hermoso instrumento, bien conservado a pesar de no usarse mucho. La madera oscura relucía con la luz matutina y las teclas parecían impolutas, casi intactas. La hermana Margarita sintió el familiar dolor en el pecho, aquel con el que había aprendido a vivir durante 47 años. La mayoría de la gente del convento sabía muy poco de la vida de la hermana Margarita antes de tomar sus votos. Era simplemente la anciana monja que ayudaba en la cocina, cuidaba el jardín y pasaba horas en silenciosa oración. Nunca hablaba de su pasado y nadie le preguntaba. Así eran las cosas aquí. Todos tenían una historia y todos habían dejado algo atrás para estar allí. Pero lo que no sabían era que la hermana Margaret había vivido una vida completamente diferente. Una vida llena de salas de conciertos, ovaciones de pie y su nombre en carteles publicitarios. Una vida donde la música no era solo algo que hacía. Era todo lo que era. Su nombre de nacimiento era Margaret Ann Sullivan. A los 7 años, su profesor de piano les dijo a sus padres que tenía un don que se presentaba una vez por generación. A los 12, ya actuaba en concursos regionales. Y los ganaba todos. A los 19, tocó en el Carnegie Hall y los críticos calificaron su actuación de impresionante. Dijeron que estaba destinada a la grandeza, que se convertiría en una de las mejores pianistas de su tiempo. Pero el destino tiene sus particularidades. A veces da giros inesperados. La hermana Margaret pasó los dedos por el marco de la puerta de la capilla, recordando. Todavía podía recordar la sensación de estar sentada ante un piano de cola. El público guardaba silencio, expectante. Un leve temblor de anticipación presenció el momento en que sus manos tocaron las teclas. Recordó cómo la música fluía a través de ella. Cómo se sentía como la expresión más pura de algo que no podía expresar con palabras. Entonces todo cambió cuando tenía 25 años. Durante una gira por Europa, se encontró en una pequeña iglesia en la Francia rural, buscando refugio de una tormenta. Una monja anciana tocaba un sencillo himno en un viejo piano vertical. La música no se parecía en nada a las complejas piezas que Margaret interpretaba. Pero había algo en ella que la dejó paralizada. Una pieza de plenitud, algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Ese encuentro fortuito la llevó a meses de introspección. Empezó a sentir que todo su éxito y reconocimiento habían creado un muro entre ella y algo más profundo. Los aplausos se habían convertido en una necesidad. Las actuaciones, en un hambre que nunca se satisfacía del todo. Empezó a preguntarse si tal vez había estado tocando por las razones equivocadas. Cuando le dijo a su agente que lo dejaba todo para entrar en un convento, él pensó que se había vuelto loca. Su familia le suplicó que lo reconsiderara. Sus compañeros músicos no lo entendían. ¿Cómo podía alguien renunciar a semejante don en la cima de su carrera? Pero Margaret Ann Sullivan hizo precisamente eso. Ingresó en el convento de Santa Catalina a los 25 años, dejando atrás salas de conciertos con entradas agotadas y una carrera prometedora. Se convirtió en la hermana Margaret, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia, y parte de esa obediencia significaba abrazar la humildad y dejar de lado las cosas que una vez la habían definido. Ahora, tantos años después, de pie en la capilla, se acercó al piano. Cuando no había nadie alrededor, se permitía este pequeño capricho, tocar las teclas, solo para recordar. Sus manos curtidas por años de trabajo en la cocina y la jardinería se cernían sobre las teclas de marfil.
Se veían tan diferentes de las manos jóvenes y suaves que una vez habían danzado sobre los pianos de concierto. Pero el recuerdo seguía vivo en sus dedos, esperando. Pulsó una sola tecla, el do central. La nota resonó pura y clara en la capilla vacía. Hermana Margarita. Retiró la mano rápidamente y se giró para ver a la hermana Ana, una de las monjas más jóvenes, de pie en la puerta. Lo siento. No quería asustarla, dijo la hermana Ana con una dulce sonrisa. Solo venía a preparar la misa de la mañana. Por supuesto, respondió la hermana Margarita, alejándose del piano. Solo estaba de paso. La hermana Ana comenzó a arreglar el altar, pero volvió a mirar a la monja mayor con curiosidad. La hermana Teresa mencionó una vez que usted tocaba el piano antes de venir aquí. La hermana Margarita asintió lentamente. Hace mucho tiempo. Sí. ¿Podría tocar algo para nosotras alguna vez? Estoy segura de que a todos les encantaría oírla. La petición era inocente, incluso amable. Pero la hermana Margarita sintió un nudo en la garganta. Esa parte de mi vida ya pasó, dijo en voz baja. Estamos aquí para servir a Dios con humildad. No queríamos llamar la atención. La hermana Anna parecía querer decir algo más, pero simplemente asintió y volvió a su trabajo. No era la primera vez que alguien le preguntaba. Con los años, algunas personas habían descubierto indicios de su pasado y le habían sugerido que tocara. Pero la Madre Superiora, la máxima autoridad del convento, había dejado clara su postura hacía muchos años. Los talentos y logros personales debían ser entregados al servicio de su vocación espiritual. Actuar, demostrar su habilidad, sería contrario al voto de humildad que todas habían hecho. La hermana Margaret comprendía el razonamiento y lo había aceptado. La mayoría de los días estaba en paz con su decisión. Había encontrado algo allí que ningún aplauso del mundo le había dado. Un sentido de propósito, una conexión con algo eterno. El silencio le había enseñado cosas que el sonido jamás podría. Pero en mañanas tranquilas como esta, cuando la luz iluminaba el piano de la manera justa y la capilla estaba vacía, no podía evitar preguntarse. No sobre la fama ni el reconocimiento. Aquellas cosas habían perdido su atractivo hacía mucho tiempo. Pero se preguntaba sobre la música en sí. El don que había sido puesto en sus manos. ¿Había sido correcto dejarla de lado por completo, o había alguna manera de que pudiera haber servido a un propósito superior? Eran preguntas que guardaba para sí misma, enterradas en lo profundo durante la oración y la meditación. Había tomado su decisión y creía que era la correcta. La vida que había vivido antes le parecía que pertenecía a alguien completamente ajeno. Aquella joven que perseguía la perfección en los escenarios de conciertos ahora le parecía una extraña. La hermana Margaret salió de la capilla y se dirigió a la cocina donde había que preparar el desayuno. Sus manos, las mismas que una vez se habían movido sobre las teclas del piano con una velocidad y precisión asombrosas, ahora picaban verduras y amasaban masa de pan. Era un trabajo humilde, un trabajo sencillo, pero había aprendido a encontrar santidad en él. Aún así, mientras trabajaba, tarareaba. No podía evitarlo. Melodías de piezas que había interpretado décadas atrás le venían a la mente, sin ser llamadas, pero bienvenidas. Beethoven, Chopin, Bach. La música nunca la había abandonado del todo. Vivía en algún lugar dentro de ella, paciente y expectante, como una vieja amiga que comprendía que a veces se necesita espacio. Lo que la hermana Margaret ignoraba era que su tranquila vida estaba a punto de cambiar. Alguien llegaría, alguien que vería más allá de la anciana monja de sencillos hábitos, alguien que descubriría quién era en realidad. Y una vez abierta esa puerta, ya no habría forma de cerrarla. Pero por ahora, en esta mañana cualquiera, simplemente tarareaba y trabajaba, con la música fluyendo silenciosamente por su mente como un río que había sido represado, pero que nunca se había detenido del todo.
El sedán negro se detuvo frente a las puertas del convento un martes por la tarde a finales de septiembre. David Chen bajó, ajustándose la bolsa de la cámara al hombro y contemplando la paz del lugar. Era documentalista, aunque no especialmente famoso. La mayor parte de su trabajo se centraba en encontrar historias que otros pasaban por alto, vidas tranquilas que merecían ser escuchadas. Su último proyecto trataba sobre personas que habían elegido una vida de devoción y soledad en un mundo que parecía girar cada día más rápido. Había visitado monasterios, centros de retiro y ahora se encontraba en el convento de Santa Catalina, con la esperanza de capturar algo auténtico sobre un estilo de vida que la mayoría desconocía. La Madre Superiora lo recibió en la entrada, una mujer alta, de unos 60 años, con ojos amables y un apretón de manos firme. Había dudado en permitir la entrada de cámaras a su casa, pero tras varias conversaciones telefónicas, accedió a que David pasara unos días filmando, con estrictas normas sobre lo que se podía y no se podía mostrar. Somos una comunidad de oración y servicio, explicó mientras lo guiaba por los jardines. No somos artistas ni buscamos llamar la atención. Pero si compartir nuestra historia ayuda a la gente a comprender el valor de una vida contemplativa, entonces quizás cumpla un propósito. David asintió, imaginando ya las tomas del jardín por el que caminaban, con sus senderos de piedra pulidos por décadas de pisadas. Aprendió al principio de su carrera que los mejores documentales surgían más de escuchar que de dirigir, de dejar que las historias se desarrollaran con naturalidad. Durante los 2 días siguientes, filmó a las monjas en sus rutinas diarias, las oraciones matutinas en la capilla, el trabajo en el huerto, la preparación de las comidas juntas en la cocina. Había un ritmo en sus vidas que parecía casi musical. Cada tarea fluía hacia la siguiente con propósito y gracia. Fue al tercer día cuando David se fijó en el piano. Estaba preparándose para filmar el servicio de oración vespertino, cuando lo vio en un rincón de la capilla. Era un instrumento precioso, claramente bien cuidado, pero algo en él le llamó la atención. Parecía caro, de calidad profesional, el tipo de piano que se ve en una sala de conciertos, no en la pequeña capilla de un convento. Es un piano precioso, le comentó a la hermana Anna, que le estaba ayudando a entender el horario de la tarde. Oh, sí, respondió. Ella respondió. La usamos para los himnos durante la misa de los domingos. La hermana Margaret toca para nosotros a veces. ¿La hermana Margaret?, preguntó David, con su instinto de cineasta, captando algo en la forma en que la hermana Anna pronunció el nombre. Es una de nuestras hermanas mayores. Lleva aquí más tiempo que nadie, excepto la Madre Superiora. La hermana Ana hizo una pausa y luego añadió en voz baja. La hermana Teresa me contó una vez que la hermana Margaret era muy buena pianista antes de unirse a nosotras, pero no le gusta hablar de ello. La curiosidad de David se despertó al instante. Había una historia ahí. Lo presentía. Esa noche, después del servicio religioso, le preguntó a la Madre Superiora por la hermana Margaret. Es una persona muy reservada, dijo la Madre Superiora con cautela. Su vida pasada es algo que decidió dejar atrás cuando vino aquí. Preferiría que no la molestara con preguntas sobre ello. Pero David no podía dejarlo pasar. Esa noche, en su pequeña habitación de la casa de huéspedes, hizo lo que cualquier buen documentalista haría. Empezó a investigar. Comenzó con búsquedas sobre pianistas de concierto. Desde la década de 1970. Probando diferentes combinaciones de palabras clave. Pasaron las horas sin resultados concretos. Luego, cerca de la medianoche, intentó buscar pianistas desaparecidos y músicos clásicos desaparecidos. Fue entonces cuando lo encontró. Un antiguo artículo de una revista de música, de 1977, donde se había metido Margaret Ann Sullivan. El artículo hablaba de cómo una de las jóvenes pianistas más prometedoras de la década simplemente se había desvanecido del mundo de la música clásica. Había cancelado una importante gira sin dar explicaciones. Y a pesar de los numerosos intentos de periodistas y compañeros músicos por localizarla,
nunca la encontraron. Las manos de David temblaban ligeramente mientras pasaba a más artículos. Había críticas de sus actuaciones que la describían como una niña prodigio, un talento único en una generación. Había fotos de una joven de cabello oscuro sentada al piano de cola. Sus dedos se movían a medio camino sobre las teclas. Incluso había un video granulado de ella actuando en el Carnegie Hall a los 19 años. Y aun con la mala calidad de la grabación, su talento era evidente. Innegable. Y luego, nada. Después de 1977. Margaret Ann Sullivan desapareció por completo del registro público. David se recostó en su silla, con la mente a mil. ¿Podría ser la misma persona? La hermana Margaret tendría la edad adecuada. La coincidencia era perfecta, pero necesitaba estar seguro. A la mañana siguiente, volvió a acercarse a la Madre Superiora, esta vez con copias impresas de los artículos que había encontrado. Necesito mostrarle algo, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa de su oficina. El rostro de la Madre Superiora. Permaneció sereno mientras miraba las imágenes, pero David vio que sus dedos se apretaban ligeramente sobre el borde del escritorio. ¿Es esta la hermana Margaret?, preguntó con suavidad. Hubo un largo silencio. La Madre Superiora miró las fotos de la joven pianista, luego a David. Finalmente, habló. Lo que usted filma o no filma aquí se rige por lo que sirve a nuestra comunidad y respeta nuestra forma de vida, dijo, sin confirmar ni negar nada. La hermana Margaret eligió este camino deliberadamente. Ella no se esconde de nada. Simplemente encontró algo más significativo que la fama. Lo entiendo, dijo David rápidamente. Pero, ¿no ves lo que esto podría significar? No es solo la historia de alguien que se marchó. Es la historia de alguien que encontró lo que realmente importaba. Eso es poderoso. Es exactamente el tipo de historia que la gente necesita escuchar. Y al contar esa historia, perturbarías la paz que ha encontrado aquí. Atraerías una atención que no desea ahí. Nunca pidió. Yo sería respetuoso. Solo filmaría si ella estuviera de acuerdo. Y piensa en lo que podría significar. No solo la historia, sino imagina si volviera a tocar. De verdad. Tocara. No solo himnos, sino como antes. Ese don no desaparece así como así. La Madre Superiora se puso de pie, dando a entender que la conversación había terminado. Ese don, como lo llamas, es suyo y puede hacer con él lo que quiera. Ella eligió ofrecérselo a Dios de una manera diferente. Lo siento, pero no puedo permitirte que sigas adelante con esto. David salió de su oficina sintiéndose frustrado, pero no derrotado. Llevaba suficiente tiempo como cineasta para saber que a veces las mejores historias eran las que requerían más paciencia para descubrir. Esa tarde, estaba recogiendo su equipo, preparándose para marcharse, cuando la vio. La hermana Margaret estaba en el jardín, arrodillada junto a una hilera de tomateras, trabajando la tierra con las manos. Parecía tan normal, tan tranquila, que por un momento David se preguntó si había estado persiguiendo fantasmas. Pero entonces ella interrumpió su trabajo y miró al cielo. Su perfil captó la luz de la tarde y David la vio. La misma elegante línea de su cuello de aquellas viejas fotografías, la misma expresión pensativa. Era ella. Ahora estaba seguro. Sabía que debía dejarlo estar. La Madre Superiora había sido clara, y él se enorgullecía de ser un cineasta ético. Pero algo en su interior no podía alejarse. Todavía no. Se acercó lentamente, sin querer sobresaltarla. Disculpe, hermana Margaret. Se giró y sus ojos se encontraron con los de él. Eran azul grisáceos, brillantes, e inteligente a pesar de su edad. Soy David Chen. He estado filmando aquí esta semana. Sí, te he visto por aquí, dijo ella amablemente.
Espero que hayas encontrado lo que buscabas. En realidad, dijo David, con el corazón palpitando, creo que encontré algo que no buscaba en absoluto. He estado investigando a Margaret Ann Sullivan, la pianista que actuó en el Carnegie Hall en 1976. La mano de la hermana Margaret se quedó quieta en la tierra. Por un momento, ninguno de los dos habló. Eso fue hace mucho tiempo, dijo ella finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo sé, y sé que la Madre Superiora dijo que no. Pero antes de irme, solo necesito hacerte una pregunta. David hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Alguna vez lo echas de menos? La música. La hermana Margaret bajó la mirada a sus manos cubiertas de tierra, luego volvió a mirar la capilla donde el piano esperaba. ¿Cuándo? Finalmente respondió, su voz estaba cargada de emoción. Cada día, esas 3 palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas con décadas de anhelo y sacrificio. David supo en ese instante que esta historia estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. David abandonó el convento esa noche, pero las palabras de la hermana Margaret lo acompañaron cada día. Esas 3 palabras llevaban consigo el peso de 47 años de anhelo, de sacrificio, de algo precioso dejado de lado pero jamás olvidado. Condujo de regreso a su apartamento en la ciudad. Pero no podía dejar de pensar en ella, en la joven de aquellas viejas fotografías, que había jugado con tanto fuego y pasión, y en la anciana monja del jardín cuyas manos aún recordaban. Esto ya no era solo una buena historia. Se sentía importante, como algo que debía contarse, pero se lo habían impedido. La Madre Superiora había sido clara, y él lo respetaba. Había dedicado su vida a contar historias con ética, con consentimiento, con dignidad. Forzar esto sería traicionar todo en lo que creía. Aún así, no podía evitar preguntarse, ¿y si la hermana Margaret quisiera volver a tocar? ¿Y si durante todos estos años hubiera estado esperando un permiso que no sabía que podía pedir? Mientras tanto, de vuelta en el convento, la hermana Margaret no podía dormir. La conversación con David había removido algo en su interior, algo que se había esforzado por mantener en silencio. Después de las oraciones vespertinas, se recostó en su pequeña habitación, mirando al techo en la oscuridad. Había sido sincera con él. Lo extrañaba cada día. Pero extrañar algo y actuar según ese anhelo eran 2 cosas distintas. Había hecho votos. Había elegido esta vida deliberadamente, no por desesperación ni para escapar, sino porque realmente sentía la vocación. Y durante 47 años, había encontrado paz en esa elección. Sin embargo, últimamente, algo había estado cambiando en su interior. Comenzó hace unos 6 meses con los sueños. Noche tras noche, soñaba con tocar el piano. No el concierto. Las actuaciones en salas de su juventud, con su presión y perfeccionismo, eran muy diferentes. Estos sueños eran distintos. En ellos, tocaba en iglesias vacías, en jardines o, a veces, en la capilla de Santa Catalina. Y la música que fluía de sus dedos se sentía como la oración misma. Pura y honesta, sin ego. Despertaba de esos sueños con lágrimas en las mejillas y una sensación que no podía definir. No era arrepentimiento exactamente, pero sí algo parecido. La sensación de que tal vez quedaba algo pendiente entre ella y el don que había recibido. 3 días después de la partida de David, la hermana Margaret estaba sentada en el jardín tras las oraciones matutinas. Era su lugar favorito, bajo un viejo roble que probablemente había estado allí mucho antes de que se construyera el convento. A menudo venía allí a pensar, a rezar, a encontrar claridad. La Madre Superiora la encontró allí, sentada en el banco de madera, con el rosario en las manos. ¿Puedo sentarme?, preguntó la Madre Superiora. La hermana Margaret asintió, haciéndose un poco a un lado.
Permanecieron en un cómodo silencio. Durante un rato. Se conocían. Durante más de 30 años. La Madre Superiora había sido una joven monja cuando llegó la hermana Margarita, y habían envejecido juntas en este lugar. «Has estado preocupada. Últimamente», dijo finalmente la Madre Superiora. «No era una pregunta», respondió la hermana Margarita. Sin negarlo. «Sí». «¿Tiene que ver con el cineasta? ¿Con lo que descubrió?» «En parte», admitió la hermana Margarita. «Pero es más que eso. He estado soñando con volver a tocar el piano. Y sigo preguntándome si tal vez me equivoqué. No al venir aquí, no al hacer mis votos, sino al dejar la música completamente de lado». La Madre Superiora escuchó, con sus manos curtidas entrelazadas en su regazo. La hermana Margarita continuó, con la voz cada vez más firme. Cuando era joven, tocaba por las razones equivocadas. Por aplausos, por reconocimiento, para demostrar algo al mundo y a mí misma. Se convirtió en una obsesión. Por eso lo dejé atrás. Necesitaba despojarme de todo ese ego y ambición. Hizo una pausa, observando un pájaro que saltaba sobre el césped frente a ellos. Pero, ¿y si la música en sí nunca fue el problema? ¿Y si solo era la forma en que la usaba? Estos sueños que he estado teniendo se sienten diferentes. Se sienten como Rae. Como si todos estos años de silencio me estuvieran preparando para tocar de una manera completamente diferente. No para mí, sino como una ofrenda. La Madre Superiora guardó silencio durante un largo rato. Entonces preguntó, «¿Qué está diciendo, hermana Margaret?» «Creo que Dios me llama a tocar de nuevo. No para volver a las salas de conciertos con la fama, sino para usar el don que me fue dado al servicio de algo mayor. Creo que todos estos años no se trataron de enterrar el talento que tenía, sino de transformarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. La hermana Margaret nunca había hablado tan directamente sobre ello. No en todos sus años en el convento. «Yo también he estado pensando en esto», dijo la Madre Superiora lentamente. «Cuando ese joven vino aquí con su descubrimiento, mi primer instinto fue protegerla, proteger a nuestra comunidad de la atención externa. Pero he estado rezando sobre ello desde que se fue, y sigo volviendo a algo que me inquieta». Se volvió para mirar directamente a la hermana Margaret. «En nuestra búsqueda de la humildad, ¿hemos estado practicando algo completamente distinto? ¿Hemos estado ocultando la luz que estamos destinadas a compartir?» Los ojos de la hermana Margaret se abrieron ligeramente. «Esto no era lo que esperaba», continuó la Madre Superiora. «La Biblia nos dice que no escondamos nuestra lámpara debajo de un cajón. Y me pregunto si eso es lo que hemos estado haciendo. No por malicia, sino por un malentendido de lo que realmente significa la humildad. La verdadera humildad no se trata de menospreciarnos. Se trata de reconocer que nuestros dones provienen de Dios y deben usarse para sus propósitos». «¿Entonces crees que debería jugar?», preguntó la hermana Margaret, sin apenas atreverse a albergar esperanzas. «Creo que deberíamos orar juntas al respecto. En serio, oren. Y si ambas sentimos paz con ello, entonces sí, pero con condiciones». Durante la semana siguiente, las dos mujeres pasaron horas en oración y conversación. Hablaron sobre la intención, sobre el servicio, sobre la diferencia entre buscar la gloria y compartir un don. Consultaron con otros miembros veteranos de la comunidad, evaluando cómo esta decisión podría afectar a todos. Finalmente, llegaron a una conclusión. A la hermana Margaret se le permitiría jugar, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. No se trataba de revivir su carrera ni de buscar fama. Cualquier dinero generado por su juego iría directamente a la labor caritativa del convento, en particular a su misión de ayudar a familias sin hogar en la ciudad cercana. Ella seguiría en el convento, llevando la humilde vida de siempre. Y lo más importante,
La música se ofrecería como una forma de ministerio, una manera de conmover los corazones de la gente y guiarlos hacia algo más grande que ellos mismos. La decisión estaba tomada. La Madre Superiora llamó a David. Él contestó al segundo timbre y su voz denotaba sorpresa al oírla. «He estado pensando en tu propuesta», dijo. «Y después de mucha oración y reflexión, la hermana Margaret y yo queremos aceptarla con algunas condiciones». David apenas podía creer lo que oía. «Por supuesto, lo que necesites. Respetaré cualquier límite que establezcas». «Vuelve la semana que viene», dijo la Madre Superiora. «Trae tu cámara. Pero solo tú, sin equipo. Seremos sencillos y respetuosos. La hermana Margarita va a tocar». Cuando David llegó el martes siguiente, le temblaban las manos mientras preparaba su equipo. La capilla se sentía diferente, cargada de expectación. Varias de las monjas más jóvenes se habían reunido, al enterarse de lo que iba a suceder. Nunca habían oído a la hermana Margarita tocar nada más allá de himnos sencillos. La hermana Margarita entró en la capilla con su hábito habitual, su cabello plateado recogido bajo el velo. Parecía tranquila, pero David notó que le temblaban ligeramente las manos mientras caminaba hacia el piano. Se sentó en el banco, ajustando su posición, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Hacía 47 años que no tocaba de verdad. 47 años de silencio, de añoranza, de transformación. «¿Qué vas a tocar?», preguntó David en voz baja, con la cámara ya grabando. La hermana Margarita cerró los ojos. «La sonata Claro de Luna. Siempre fue mi favorita, y me parece perfecta para este momento. Algo nacido de la oscuridad que encuentra su camino hacia la luz». Respiró hondo, susurró una oración y dejó que sus dedos tocaran las teclas. Las primeras notas sonaron tímidas, como si sus manos recordaran algo que se habían visto obligadas a olvidar. Pero entonces, como un río que encuentra su curso tras una larga sequía, la música comenzó a fluir. Las primeras notas fueron vacilantes, como si alguien comprobara la temperatura del agua que no ha tocado en décadas. Los dedos de la hermana Margaret se movían lentamente sobre las teclas, familiarizándose de nuevo con la sensación del marfil en los espacios entre las notas. El comienzo de la sonata Claro de Luna emergió suavemente, casi susurrado, como si temiera perturbar el silencio que había reinado durante tanto tiempo. David se quedó paralizado tras su cámara, apenas respirando. Las otras monjas que se habían reunido permanecían inmóviles en los bancos, con la mirada fija en la anciana al piano. Entonces sucedió algo extraordinario. Aproximadamente a los 30 segundos de la pieza, la hermana Margaret. Su postura cambió. Sus hombros se relajaron. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Y de repente, la música se transformó. Lo que había sido tentativo se volvió fluido. Lo que había sido dubitativo se volvió seguro. Era como si 47 años de silencio nunca hubieran existido, como si sus manos hubieran estado tocando cada día y simplemente retomaran donde lo habían dejado. Pero era más que mera habilidad técnica. Algo más profundo estaba sucediendo. Las notas que llenaban la capilla no eran solo sonidos. Eran emociones hechas, audibles. Cada pizca de anhelo que la hermana Margaret había sentido durante décadas fluía a través de sus dedos. Cada momento de sacrificio, cada mañana tranquila en la que pasaba junto al piano y sentía ese dolor en el pecho, cada sueño que había tenido de volver a tocar. Todo fluía en olas de sonido que parecían moverse físicamente por el aire. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas curtidas, pero no dejó de tocar. Sus ojos estaban cerrados ahora, y su cuerpo se mecía suavemente con la música. Parecía perdida en ella, o tal vez encontrada en ella. Era difícil discernir cuál era. La hermana Anna, sentada en el primer banco, sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Nunca había oído nada parecido.
Había asistido a conciertos antes de ingresar al convento, había escuchado a músicos virtuosos, pero esto era diferente. No se trataba de una actuación. Era una plegaria hecha de música. Era un alma hablando en el único idioma que realmente dominaba. El segundo movimiento de la sonata marcó un punto de inflexión. La suave melancolía del primer movimiento dio paso a algo más urgente, más vivo. Los dedos de la hermana Margaret se movían ahora con mayor rapidez, con más seguridad, danzando sobre las teclas con una precisión que parecía imposible para alguien de su edad que no había practicado en casi 5 décadas. A David le temblaban tanto las manos que tuvo que ajustar el agarre de la cámara. Había filmado cientos de horas de metraje a lo largo de su carrera, pero nunca había capturado nada igual. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Era algo especial. Era el tipo de momento que se presenta una sola vez en la vida. La Madre Superiora estaba de pie al fondo de la capilla, con una mano presionada sobre el corazón. Conocía a la hermana Margaret desde hacía más de 30 años. Había rezado a su lado, trabajado a su lado, compartido silencio con ella. Pero hasta ese momento, nunca la había conocido de verdad. Nunca había comprendido lo que su amiga había sacrificado, lo que le había costado renunciar a ese don. Y, sin embargo, al observarla ahora, la Madre Superiora comprendió algo profundo. La hermana Margaret no había renunciado a nada. Lo había transformado. La música que emanaba de ella ahora no era la misma que la que había tocado en su juventud. Se podía sentir en cada nota. No se trataba de alardear de habilidad ni de buscar la perfección. Se trataba de ofrecer algo puro, algo refinado por décadas de oración, silencio y entrega. El tercer movimiento irrumpió en la capilla con una energía apremiante. Todo el cuerpo de la hermana Margaret estaba ahora entregado. Sus dedos volaban sobre las teclas, sus brazos se movían con una gracia que desafiaba su edad. La música crecía y se desplomaba como olas, alcanzando crescendos que hacían vibrar el aire mismo. Algunas de las monjas más jóvenes ni siquiera habían escuchado la sonata Claro de Luna, pero no necesitaban conocer la pieza para comprender lo que sucedía. Estaban presenciando algo sagrado. Un don que había permanecido oculto durante décadas estaba siendo desenterrado. No disminuido por el tiempo, sino que, de alguna manera, se había profundizado con él. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Las últimas notas se desvanecieron en el silencio. Las manos de la hermana Margarita se apartaron de las teclas y descansaron en su regazo. Permaneció completamente inmóvil por un momento, con la cabeza inclinada, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Nadie se movió, nadie habló. El silencio en la capilla era tan profundo como lo había sido la música. Finalmente, la hermana Margarita abrió los ojos. Se giró ligeramente en el banco del piano y miró al pequeño grupo de sus hermanas. Tenía el rostro húmedo por las lágrimas, pero sonreía. No una sonrisa cortés, ni una sonrisa tímida, sino una sonrisa radiante de paz absoluta. Gracias, dijo ella en voz baja. Gracias por dejarme hacer esto. La hermana Ana fue la primera en moverse. Se levantó de su banco y comenzó a aplaudir. En cuestión de segundos, todas las demás monjas se unieron a ella. No fue un aplauso atronador como el que se oye en una sala de conciertos. Fue suave, reverente, pero sincero. David dejó de grabar. Y bajó la cámara. Se secó las lágrimas, sin importarle siquiera que estuviera llorando delante de todos. Había conseguido lo que buscaba, pero era mucho más de lo que había imaginado. Después de que las demás monjas se marcharan, David se acercó a la hermana Margaret, que seguía sentada al piano, con las manos apoyadas en la tapa cerrada. Eso fue increíble, dijo con la voz quebrada por la emoción. No tengo palabras para lo que acabo de presenciar. La hermana Margaret lo miró, y había una luminosidad en sus ojos que él no había visto antes. Se siente como volver a casa,
dijo ella con sencillez. Como encontrar una parte de mí que creía perdida para siempre. El mundo. Tienen que ver esto, dijo David. No por ti, sino por ellos. La gente necesita saber que nunca es demasiado tarde. Que los dones no desaparecen. Solo esperan. La hermana Margaret lo meditó. Una semana atrás, quizás se habría negado. Pero algo había cambiado en ella durante esos 15 minutos al piano. Había sentido la presencia de Dios en la música como nunca antes. Ni siquiera en su juventud, cuando era técnicamente más hábil. El silencio no había disminuido su don. Lo había santificado. De acuerdo, dijo. Pero hacemos esto a nuestra manera. Cualquier atención que recibamos de esto, la usamos para ayudar a otros. El trabajo que hacemos con el albergue para personas sin hogar y familias necesitadas, eso es lo que importa. Esa noche, David regresó a su apartamento y comenzó el minucioso trabajo de editar el video. Lo mantuvo simple, tal como había prometido. Sin cortes elaborados ni música dramática, solo la hermana Margaret, el piano, y la capilla, solo la verdad de lo sucedido. Subió un video de 2 minutos a sus redes sociales alrededor de las 10 de la noche. Escribió un breve texto explicando quién era la hermana Margaret, de que se había alejado y que acababa de hacer tras 47 años de silencio. Luego se fue a dormir, esperando quizás unos cientos de visualizaciones por la mañana, tal vez unos miles si tenía suerte. Se despertó 6 horas después con el teléfono vibrando sin parar. Blairy revisó sus notificaciones y se le heló la sangre. El video había sido visto 3 millones de veces en 6 horas y las cifras aumentaban segundo a segundo. Los comentarios llegaban de todo el mundo. Músicos profesionales diciendo que nunca habían oído la sonata Claro de Luna interpretada con tanta emoción. Gente diciendo que habían llorado al verla. Ateos diciendo que habían sentido algo espiritual. Profesores de música compartiéndola con sus alumnos. Medios de comunicación solicitando permiso para publicarla. David se sentó en el borde de la cama mirando el teléfono con incredulidad. Sabía que el video era especial, pero esto superaba todo lo que podía haber imaginado. Al mediodía, el video tenía 15 millones de reproducciones. Por la noche, ya eran 30 millones. Las principales cadenas de noticias llamaban. Las discográficas se ponían en contacto. El teléfono del convento no paraba de sonar. La vida de la hermana Margaret estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría podido predecir. La monja silenciosa que había dedicado 47 años al servicio humilde estaba a punto de convertirse en un fenómeno mundial. Y la pregunta que todos pronto se harían era simple pero profunda. ¿Qué haces cuando aquello a lo que renunciaste se convierte en lo que todo el mundo quiere ver? El viejo teléfono de disco del convento no había dejado de sonar en 3 días. La hermana Ana había sido asignada para contestarlo, y estaba abrumada. Cadenas de noticias de 5 países diferentes, periodistas de revistas, un representante de una importante discográfica, incluso el asistente de un famoso presentador de televisión, preguntaban si la hermana Margaret estaría dispuesta a aparecer en televisión. La propia hermana Margaret observaba todo esto desde la distancia, sintiéndose extrañamente ajena al caos. Era extraño estar en el centro de la tormenta sintiéndose tan tranquila. Ya había experimentado la fama una vez, cuando era joven, y casi la había consumido. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, sabía exactamente quién era. La Madre Superiora convocó una reunión de emergencia de la comunidad esa misma noche. Las 23 monjas se reunieron en la sala común, y la tensión en el aire era palpable. Algunas estaban entusiasmadas con la atención. Otras temían que destruyera la vida pacífica que habían construido. Hermanas, comenzó la Madre Superiora. Necesitamos decidir juntas cómo manejar lo que está sucediendo. Esto nos afecta a todas, no solo a la hermana Margaret. Una de las monjas mayores, la hermana Catherine, intervino. Esto es precisamente lo que intentamos evitar aquí. La fama,
la atención, el mundo presionando nuestro santuario. Quizás deberíamos pedirles a todos que nos dejen en paz. La hermana Margaret asintió lentamente. Entiendo esa preocupación. De verdad. Cuando era joven, la atención casi me destruye. Pero he estado orando constantemente sobre esto desde que se publicó el video, y sigo sintiendo lo mismo. ¿Y si esto no se trata de mí en absoluto? ¿Y si esta es una oportunidad para hacer algo bueno? ¿Qué quieres decir?, preguntó la hermana Anna. La discográfica que llamó nos ofrece una cantidad significativa de dinero por un álbum. Podríamos rechazarlo, volver a nuestra vida tranquila, o podríamos aceptarlo con la condición de que cada centavo se destine a nuestro trabajo con el albergue para personas sin hogar y familias necesitadas. Hemos estado tratando de expandir ese programa durante años, pero nunca hemos tenido la financiación. Hizo una pausa, mirando a sus hermanas. Y todas esas solicitudes de entrevistas no se tratan solo de mí. Son oportunidades para hablar de esta vida que hemos elegido. De encontrar significado en la sencillez, de servicio. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de compartir ese mensaje con millones? La sala quedó en silencio mientras todos consideraban sus palabras. La Madre Superiora habló a continuación. La hermana Margaret tiene razón. Pero debemos tener mucho cuidado. Hemos establecido límites estrictos. No se permiten cámaras dentro del convento. Y la capilla. La hermana Margaret no sale de aquí para apariciones ni giras. Todo se hace según nuestras condiciones, y en el momento en que algo empieza a sentirse mal, paramos. ¿Podemos estar todas de acuerdo? Lentamente, una a una, las monjas asintieron. Durante los 2 meses siguientes, la vida de la hermana Margaret se transformó de maneras inesperadas, aunque nunca salió del convento. Se instaló un pequeño estudio de grabación en una de las habitaciones vacías, y ella pasaba las mañanas allí grabando un álbum de música sacra. Himnos, piezas clásicas con temas espirituales, incluso algunas composiciones originales en las que había estado trabajando mentalmente durante años. Los ejecutivos del sello querían llamarlo el regreso de Margaret and Sullivan, pero ella se negó. En cambio, se decidieron por Silencio Sagrado. Música de Santa Catalina. La foto de la portada mostraba solo sus manos sobre las teclas del piano. Su rostro no era visible. Ella insistió. En eso. No se trataba de su identidad. Se trataba de la música y a qué apuntaba. Concedió exactamente 3 entrevistas, todas realizadas en el convento. Todas se centraron no en su dramática historia, sino en las lecciones que había aprendido sobre la entrega, la transformación y el encuentro con la paz. Cuando los entrevistadores intentaron centrar la conversación en su regreso, ella los redirigió con delicadeza. No estoy regresando, explicó en una entrevista. Nunca me fui. La música siempre estuvo ahí, esperando el momento oportuno. Y el momento oportuno no tenía nada que ver con mi agenda. Tenía que ver con la de Dios. El álbum se lanzó en enero y debutó en el número 1 de las listas de música clásica. Y lo que es más importante, recaudó más de $800,000 para la labor benéfica del convento. El albergue para personas sin hogar al que apoyaban pudo ampliar su capacidad, duplicándola. Familias que vivían en coches consiguieron alojamiento temporal. Niños recibieron comidas calientes y un lugar seguro donde dormir. La hermana Margaret recibió miles de cartas de personas de todo el mundo. Muchas provenían de músicos que habían abandonado su arte por diversos motivos y se sentían inspirados para intentarlo de nuevo. Otras cartas provenían de personas que se encontraban en sus propias encrucijadas, preguntándose si era demasiado tarde para cambiar de rumbo o perseguir un sueño olvidado. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer de 68 años que había sido pintora antes de que su esposo enfermara. Había pasado 20 años cuidándolo, y después de su fallecimiento, sintió que había olvidado cómo sostener un pincel.
Pero ver el video de la hermana Margaret le dio el valor para intentarlo de nuevo. Adjuntó una pequeña acuarela de un amanecer. Su primera obra en 2 décadas. La hermana Margaret guardaba esa pintura en su habitación, un recordatorio de que a veces nuestras historias inspiran a otros a escribir las suyas. El momento más importante llegó en marzo, cuando una importante organización benéfica se puso en contacto con el convento para organizar un concierto benéfico. Querían que la hermana Margaret actuara en vivo solo una vez para recaudar fondos para servicios a personas sin hogar en toda la región. El impacto potencial era enorme. Estimaron que podría recaudar más de $2 millones. La hermana Margaret rezó al respecto durante una semana. Había jurado que no abandonaría el convento, que no volvería al mundo del espectáculo, pero esto se sentía diferente. Esto no se trataba de ella. Se trataba de familias que necesitaban ayuda. Aceptó las condiciones. Se celebraría en una iglesia, no en una sala de conciertos. Las entradas serían asequibles y muchas se regalarían a quienes no pudieran pagarlas. No habría encuentros con los fans ni oportunidades para tomarse fotos entre bastidores. Tocaría y luego regresaría a casa. El concierto tuvo lugar un domingo por la noche a finales de marzo. La iglesia tenía capacidad para unas 800 personas y todos los asientos estaban ocupados. La hermana Margaret subió al sencillo escenario con su hábito, su cabello plateado visible bajo el velo, y todo el público se puso de pie. Se sentó al piano de cola, ajustó el banco y miró a la multitud. Por un instante, volvió a tener 25 años, a punto de actuar en el Carnegie Hall, con el corazón acelerado por la ambición y el miedo. Pero entonces el momento pasó, y simplemente fue ella misma. La hermana Margaret, de 72 años, en paz. Tocó durante 90 minutos. Música sacra, piezas clásicas y una sorpresa al final. Una improvisación de jazz basada en un himno, algo espontáneo y alegre que hizo reír y aplaudir al público. Nunca había hecho nada parecido en su juventud. Antes, le preocupaba demasiado la perfección. Ahora era libre de simplemente tocar. Cuando terminó, la ovación duró 10 minutos. La gente lloraba, reía, se abrazaba. La hermana Margaret hizo una sola reverencia, se llevó la mano al corazón y abandonó el escenario en silencio. El concierto recaudó $2,3 millones. La hermana Margaret regresó a Santa Catalina. Esa noche y nunca más volvió a actuar en público. Pero siguió tocando. Cada mañana, después de las oraciones, pasaba una hora al piano de la capilla. A veces, otras monjas venían a escucharla. A veces tocaba sola. No importaba. La música ya no era para un público. Era una conversación entre ella y algo superior. Ella también empezó a enseñar. A través de videollamadas. Impartía clases de piano gratuitas a niños desfavorecidos de todo el mundo. Sus clases eran únicas. Enseñaba técnica, sí, pero también les enseñaba sobre paciencia, sobre la práctica como una forma de meditación, sobre encontrar alegría en el proceso en lugar de solo en el resultado. Un día, aproximadamente un año después del video viral, David visitó el convento de nuevo. Encontró a la hermana Margaret en el jardín, en su lugar habitual bajo el roble. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó, sentándose a su lado. Dejar tu carrera cuando eras joven. La hermana Margaret reflexionó sobre la pregunta durante un largo rato. Solía pensar que mi vida estaba dividida en 2 partes, antes y después, la pianista y la monja. Pero ahora me doy cuenta de que siempre fue un solo camino. Todo lo que sucedió, incluso el silencio, me estaba preparando para esto. Tuve que perder la música para comprender lo que realmente era. Tuve que regalarla para recuperarla en una forma que pudiera usar. Miró hacia la capilla donde esperaba el piano. Cuando era joven, jugaba para demostrar algo, para mostrarle al mundo que era especial.
pero perseguía algo que nunca podría satisfacerme. Ahora juego, porque es quien soy, no por lo que hago ni por lo que logro, sino por mi esencia. Y ese es un don que nunca habría podido encontrar sin el silencio. David sonrió. Sabes, tu historia ha cambiado muchas vidas, ¿verdad? Todavía recibo mensajes de personas que vieron ese video, maestros que lo comparten con sus alumnos, padres que se lo muestran a sus hijos. La gente encuentra ánimo para intentarlo de nuevo. Eso es lo que tienen las historias, dijo la hermana Margaret en voz baja. Nunca se tratan solo de nosotros. Se tratan de lo que nuestras experiencias pueden iluminar para alguien más. No volví a jugar por mí. Jugué porque tal vez alguien necesitaba ver que nunca es demasiado tarde. Que nada se desperdicia realmente si estamos dispuestos a dejar que se transforme. Se levantó lentamente, sus viejos huesos crujiendo, y comenzó a caminar de regreso hacia el convento. Entonces hizo una pausa y se volvió hacia David. ¿Sabes qué les digo a los niños a los que enseño ahora? Les digo que el talento es un don, pero lo que haces con él es tu elección. Puedes usarlo para superarte o para ayudar a los demás. Y en la segunda opción es donde reside la verdadera alegría. Me tomó 47 años aprender esa lección, pero finalmente lo hice. Mientras el sol se ponía sobre el convento de Santa Catalina, la hermana Margarita regresó.